En este video veremos la relación entre los conceptos de vector velocidad y vector aceleración y cómo influye la dirección de la aceleración y el movimiento que tiene el cuerpo en los problemas que requieren roce cinético. Esto es aplicable a FMF 025 Introducción a la Mecánica y también para cursos similares como FMF 023 Introducción a la Física. El tema central de esta presentación es dejar en claro que no es lo mismo hacia dónde se mueve un cuerpo que hacia dónde acelera un cuerpo. Es decir, que el movimiento y la aceleración pueden tener tanto igual sentido como sentidos opuestos, y eso tiene incidencia en la resolución del problema, en particular para casos donde tenemos fuerza de roce cinética. Partamos por las definiciones más básicas. Vamos a decir que un móvil está acelerando cuando su rapidez, magnitud del vector de velocidad, aumenta con el tiempo. Y eso se produce cuando sus vectores velocidad y su vector aceleración tienen la misma dirección. En este cuadro eso va a producirse en este caso cuando tenemos aceleración y velocidad hacia la derecha. Por lo tanto, lo que vamos a tener en este caso, la magnitud de la velocidad aumenta, y también se va a dar en este caso de acá, cuando el vector aceleración y el vector velocidad van hacia la izquierda. Por el contrario, vamos a decir que un móvil está frenando cuando su rapidez disminuye con el tiempo, lo que se producirá cuando su vector velocidad y su vector aceleración tengan direcciones opuestas entre sí, que sería este caso, vector velocidad hacia la derecha y vector aceleración hacia la izquierda. Este caso, aceleración hacia la derecha, velocidad hacia la izquierda. Una situación donde podemos visualizar bastante bien las diferencias entre vector velocidad y vector aceleración es en el caso del ascensor vertical que se ilustra acá. En el caso del ascensor vertical podemos encontrar tres posibilidades: que el ascensor acelere hacia arriba, que tenga aceleración nula o que acelere hacia abajo. En los tres casos el diagrama de cuerpo libre es el mismo: el peso y la tensión de la cuerda. La aceleración hacia arriba se va a dar en dos situaciones: cuando el ascensor sube y acelera, es decir, sube y aumenta su velocidad, o cuando baja y frena, es decir, disminuye su velocidad. En ambos casos, la tensión de la cuerda va a ser mayor al peso. Y la ecuación de fuerza que queda va a ser tensión menos el peso es igual a masa por aceleración. El caso de la aceleración nula se puede dar cuando el ascensor está en reposo, cuando baja con rapidez constante o cuando sube con rapidez constante. En esos tres casos, la tensión va a ser igual al peso y la ecuación de fuerza para el ascensor va a ser tensión menos m por g, el peso, igual a 0. Y el tercer caso es el de la aceleración hacia abajo que tenemos acá, que se da cuando el ascensor sube y frena, o sea, va disminuyendo su rapidez, o baja y acelera, es decir, va aumentando su rapidez. En ambos casos, la tensión va a ser menor que el peso y la ecuación va a ser peso menos la tensión es igual a masa por aceleración. Consideremos el siguiente problema. Un bloque de masa 7,96 kg descansa sobre un plano inclinado a θ igual 22 grados respecto a la horizontal, como lo muestra la figura. El coeficiente de fricción cinética es mu 0,15. ¿Cuál es la fuerza F necesaria para mover el bloque hacia arriba a velocidad constante? Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. La fuerza, la normal, el peso. Y como se quiere mover el bloque hacia arriba a velocidad constante, la fuerza de roce cinético tiene que ir hacia abajo. El roce cinético se opone al movimiento. Aplicando el segundo principio de Newton en el eje X, vamos a tener que la fuerza menos la componente paralela al plano inclinado del peso, mg/seno22, menos la fuerza de roce cinético va a ser igual a 0. Aplicando el segundo principio de Newton en el eje Y, normal igual a la componente normal al plano inclinado del peso, que es mg coseno de 22. Por la definición de fuerza de roce cinético, la fuerza de roce cinético va a ser mu por n, por la normal, mu por m por g por coseno de 22. Se reemplaza todo en esta primera ecuación y se despeja que la fuerza F va a ser mg seno 22 más la fuerza de roce cinético, o mg seno 22 más mu por mg coseno 22, o mg por seno 22 más mu por mg coseno 22. Esto se puede factorizar a m por g factor de seno 22 grados más mu por coseno 22 grados. Se reemplazan los valores, se meten los dedos a la calculadora y se llega a que el resultado final va a ser 40,89 newtons. Es decir, que necesita una fuerza F 40,89 para mover el bloque hacia arriba con velocidad constante. Aquí tenemos el mismo problema. Ahora se pide la fuerza F necesaria para mover el bloque hacia abajo. ¿Cuál va a ser la diferencia con el problema anterior? De que en este caso la fuerza de roce cinético apunta hacia arriba y eso cambia un poco las ecuaciones. Por lo tanto, aquí para el segundo principio de Newton en el eje X nos va a quedar F menos la componente X del peso más la fuerza de roce cinética igual a 0. El segundo principio de Newton queda igual. La fuerza de roce cinética queda igual, se reemplaza F, en este caso la fuerza de roce cinética resta en este lado, se reemplazan los valores, se factoriza, se colocan los números, se opera y llegamos a 18,75 newtons. Es decir, para poder hacer de que este cuerpo deslice hacia abajo en forma constante, necesito que F sea 18,75 newtons.
Comentarios respecto a los dos problemas recién analizados. Se ve, tal como quedamos en claro, que la fuerza necesaria para que el cuerpo suba con velocidad constante es mayor que la necesaria para que el cuerpo baje con velocidad constante, lo cual resulta bastante lógico. Y además se aprecia que saber de antemano hacia dónde se mueve el cuerpo es necesario para resolver el problema, pues ello determina la dirección de la fuerza de roce cinética. Si el bloque se desplaza hacia arriba, roce cinético hacia abajo. Si el bloque se desplaza hacia abajo, roce cinético hacia arriba. Consideremos ahora la siguiente situación. En la figura, el objeto B tiene una masa 10 kilos y el objeto A tiene una masa 3 kilos. Entre el objeto B y el plano, el coeficiente de fricción cinética es mu 0,25. El plano tiene una inclinación de 42 grados. Se pide la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda si el objeto B baja por el plano. Diagrama de cuerpo libre. El peso de A, la tensión de A, la tensión de la cuerda que es la misma para ambos, dado que hay una polea ideal, la normal de B, el peso de B, y el roce cinético, que como el objeto B baja por el plano, el roce cinético va hacia arriba. Ecuaciones que se pueden plantear. Segundo principio de Newton en el eje Y para el objeto A, tensión menos la masa A por G es igual a masa A por A, donde vamos a tener, reemplazando los valores, que tensión menos 30 es igual a 3 por A. Tenemos después el segundo principio de Newton en el eje X para el objeto B, eje X paralelo al plano inclinado, suponiendo que vamos a suponer que acelera hacia abajo, estamos suponiendo que este cuerpo B baja por el plano, pero vamos a suponer que la aceleración baja por el plano. Entonces vamos a tener la componente seno del peso menos la tensión menos la fuerza de roce cinético igual a la masa B por la aceleración. Para el eje Y vamos a tener que la normal de B va a ser la componente coseno del peso, mb por g por coseno de 42, y que la fuerza de roce cinético para el objeto B va a ser mu por la normal o mu por mb por g por coseno de 42. Reemplazamos las ecuaciones para el objeto B, reemplazando en particular la fuerza de roce cinético, se producen factorizaciones y se llega finalmente a una ecuación que es 48,33 menos la tensión es igual a 10 por A. Nos encontramos aquí con un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, que es el que se ve acá. Al sumar las dos ecuaciones podemos simplificar las t y podemos encontrar una expresión directa para la aceleración que va a ser 1,41 metros segundo al cuadrado. Da positiva. Por lo tanto, claramente en este caso la aceleración tiene la dirección indicada en la figura. Y teniendo la aceleración, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener la tensión de la cuerda, que va a ser 34,23 newtons. A continuación veremos el mismo problema, pero suponiendo que el objeto B sube por el plano. Aquí vamos a suponer que la aceleración mantiene la misma dirección, o sea que la aceleración va hacia abajo del plano y por lo tanto con el cuerpo A subiendo. Ahora, pero estamos suponiendo que el cuerpo B sube. Por lo tanto, eso implica que la fuerza de roce cinético en este caso va para abajo. ¿Qué vamos a tener? La ecuación del segundo principio de Newton en el eje Y para el objeto A va a ser la misma, pero va a cambiar esta, la del segundo principio de Newton en el eje X para el objeto B, donde en este caso la fuerza de roce cinético se suma a este lado, debido a que cambia de sentido. Segundo principio de Newton en el eje Y para el objeto B es la misma, la fuerza de roce cinético para el objeto B también va a ser la misma. Ahora, tal como el caso anterior, para el objeto B se reemplazan las expresiones, se hacen factorizaciones y se llega a esta ecuación, que es diferente a la ecuación que teníamos para el otro caso. Se plantea el sistema, se resuelve y obtenemos una aceleración 4,27 metros segundo al cuadrado, distinta a la calculada anteriormente. Y dado eso, la tensión va a ser también distinta, va teniendo en este caso un valor de 42,81 newtons. O sea que el hecho de que los objetos se muevan hacia un sentido o hacia el otro cambia los resultados de la aceleración y la tensión de la cuerda. Comentarios respecto a este problema. Tal como en el caso anterior, se necesita conocer hacia dónde se mueve el cuerpo para resolver el problema. En ambos casos, cuerpo B subiendo o bajando por el plano, la aceleración tiene la misma dirección, bajando por el plano. De hecho, si en el segundo caso hubiéramos cambiado la dirección de la aceleración en sentido, habría dado un valor negativo, lo que implicaría entonces que el cuerpo en ese caso va bajando. Consideremos qué pasaría si el cuerpo B sube por el plano. Como la aceleración va en sentido contrario, lo que va a pasar es que ese cuerpo va a frenar hasta detenerse. Inmediatamente va a empezar a bajar, y al bajar va a cambiar la dirección de la fuerza de roce cinético. Por lo tanto, va a subir con una aceleración y va a bajar con otra. Conclusiones finales respecto a lo analizado en este video. Que un cuerpo se mueva en una dirección no significa necesariamente que acelere en esa misma dirección. Es perfectamente posible de que las direcciones de movimiento y de aceleración sean opuestas. Y, en particular, la dirección de movimiento establece la dirección de la fuerza de roce cinético, que es opuesta a esa dirección de movimiento. Por lo tanto, como gran conclusión, en los problemas de dinámica, en particular los que tienen roce cinético, es necesario especificar en el enunciado hacia dónde se mueve el cuerpo. Es decir, tal como en los enunciados que vimos acá, aparte de las masas, los coeficientes de roce y todo lo demás, tiene que decir el cuerpo sube, el cuerpo baja, se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Porque a partir de ello, que es un dato que en muchos casos no se puede deducir directamente de la figura, uno puede establecer cuál es la dirección de la fuerza de roce cinética y eso permitirá resolver con mayor claridad el problema. Y con esto damos por terminado este video.